¿Qué tal amigos de Yo Mujer? Pues yo soy Diana Manso y hoy estamos en Unión Hidalgo, en la Galería Gubicha, en su programa Yo Mujer con Del Alvarado, quien es artista visual, una joven que yo conozco desde hace mucho tiempo y además que admiro mucho porque cada vez el crecimiento de sus obras, de lo que hace, implica contarse. Por eso también es importante lo que estamos haciendo en Yo Mujer, de buscar a estas mujeres que tienen mucho aporte en nuestra comunidad y próximamente pues daremos a conocer más historias, pero hoy estamos con Del para que nos hable de lo que ha hecho a través del arte, de esto de contar la historia de territorios, que no cualquiera lo hace, pero ella decidió hacerlo y cada vez nos sorprende con sus obras. Bienvenida Del a Yo Mujer, de veras te doy la más cordial bienvenida y pues en este recinto bonito del maestro Víctor, ¿no? En la Galería Gubicha. Gracias. Hola Diana, qué gusto estar aquí en el programa y a todos los que nos ven también. Pues creo que una parte importante del trabajo de los artistas, igual que el periodismo, es dar voz a las comunidades, a nuestras comunidades, sobre todo en esta época en donde estamos viviendo mucha invasión del territorio, mucho extractivismo geoestratégico, y me parece importante tener que llevar a cabo este trabajo con fines personales que después se volvieron colectivos, ¿no? No, y además, antes de comenzar a hablar de esto que tú haces, de contar lo que hay en el territorio, de estos proyectos extractivistas, que si bien ya resulta hasta familiar para nosotros, cuéntanos de ti, Del. Sabemos que eres mujer gubiña, pero ¿qué más, no? ¿Qué ha sido de ti? ¿Por qué decides el arte, no? Que no es una profesión muy común, así como el periodismo y otras profesiones, o ser fotógrafo, por ejemplo, pero que aquí estamos, ¿no? Aportando a nuestras sociedades. ¿Cómo elegiste ser artista visual? Y cuéntanos de tu trayectoria, por favor. Pues, no sé, en realidad creo que intenté hacer otras cosas y no me salieron. ¿Cómo cuáles? A ver. No, como un trabajo más administrativo o godín. O sea, he tenido como estas etapas de tener trabajos de oficina y sí son satisfactorios y me han gustado, pero no me llenan, ¿no? O sea, no me siento completa de alguna manera. A diferencia de la labor como artista visual, que administro mis tiempos, yo sé qué quiero, cómo voy a llevar a cabo todo, y entonces creo que ha sido como una combinación de muchas cosas que personalmente a mí sí me nutren. ¿Desde cuánto tiempo tienes de ser artista visual? Y también háblanos de estas obras, ¿no? Y adentrándonos a este tema del querer contar con el arte estos proyectos que hay en nuestra comunidad, en nuestros alrededores también. Creo que como artista, a lo mejor como por el 2016 o 2017, que fue cuando entré a estudiar la licenciatura en la Escuela de Artes Plásticas y Visuales en la ciudad de Oaxaca. Y cuando me gradué exactamente a finales de pandemia, fue que pues ya, o sea, terminas y tienes que tener un pensamiento crítico también de qué quieres hacer, ¿no? O sea, hay muchas posibilidades, es algo que también me gustó mucho de la licenciatura, porque te da la oportunidad de poder hacer muchas actividades referentes a las artes. Y en ese sentido, a mí, pues me gustó, pues sí, dedicarme a la producción. Y cuando yo terminé, decidí que tenía que hacerlo profesionalmente, ¿no? O sea, que si quería una carrera de artista, tenía que trabajar mucho y tenía que trabajar con mucha constancia. Y creo que estoy en un momento muy importante de mi carrera como mujer artista de Unión Hidalgo, porque una vez que las puertas se abren y si uno sigue trabajando un montón, de verdad que se abre una y se abre otra y te llegan tantas oportunidades y sientes una satisfacción increíble, porque eso es el trabajo, ¿no? O sea, es fruto del trabajo que una hace. Pues me da mucho gusto escuchar eso de ti, ¿no? De que concluiste tu carrera, has expuesto también,
Pero algo que por el cual también es esta entrevista de Yo Mujer es que pues no hay muchas mujeres artistas, ¿no? Sobre todo en comunidades indígenas que nos cuesta, les decía, salir, ¿no? Lo has logrado, ahora retomas estos temas de hablar del territorio, de que tus obras plasmen o conjugas la tierra. ¿Cómo nace eso también, ¿no? El hecho de decir, quiero contar esta parte de la resistencia que se vive desde los pueblos. Pues yo creo que mucho tiene que ver el cotidiano del pueblo, o sea, el lugar en donde estamos, en el lugar en donde pues nací, crecí, he vivido toda la vida, y al ver estos grises en los que hemos estado viviendo, como estos problemas de extractivismo, fue muy curioso, la verdad, cómo llegué al tema, porque el maestro Víctor a mí me regaló un mapa que a él le habían dado, y yo creo que él pensó que yo podría hacer algo con él, ¿no? Y a partir de ahí, pues pude localizarme más o menos como en dónde estaba ubicado Unión, porque pues obviamente hemos vivido todo el tiempo aquí, pero no conocemos realmente la enormidad que es el territorio de Unión, y Unión Hidalgo es grandísimo, o sea, en territorio somos una cosa enorme, y la gente cree que Unión solo es donde vivimos, ¿no? O sea, el casco urbano. Ajá, exacto. Y uno puede ir a kilómetros y sigue siendo Unión Hidalgo, y creo que eso es una maravilla, y creo que sería muy importante que cualquier persona de la comunidad pudiera conocer esos sitios. Cuando yo me encuentro con este mapa, encuentro un sitio que se llama La Llovizna, y fue al primer lugar donde el maestro Víctor me llevó. Cuando llegamos encontramos es como un centro en donde se hace como minería, como explotan aquí la tierra, porque había mucho antecedente, y entonces yo encontré un terrón de tierra y me la llevé, y después fuimos a otro sitio y también encontré otro terrón de tierra. Entonces, como en el cuarto sitio, creo que me di cuenta que ya estaba yo haciendo un mapeo de tierras, y hice una colección, ¿no? de tierras de ciertos puntos de la comunidad, y al tener ya toda esta tierra, pues fue como encontrarle el sentido de la tierra, no solo que la tierra ya tiene un valor, pero hablar de ella a través de lo que estaba sucediendo en la población, ¿no? De esta violencia, de este despojo, de esta pérdida de identidad. En realidad creo que la tierra sola me fue diciendo hacia dónde yo iba a llegar con el lenguaje artístico. O sea, yo solo puse algunas cosas, pero la tierra realmente hizo todo. Te guió. Sí, justo. Y fíjate que justo por eso es importante, ¿no? Esto que estamos haciendo en Yo Mujer, porque queremos que también nuestros jóvenes se concienticen, ¿no? O sea, porque muchas veces cuando son estos temas de lucha, eso que tú dices del tarrón de la tierra, de plasmar un mapa, dicen, pues eso que lo haga la gente adulta, ¿no? Sí. Que lo hagan los comuneros, que lo haga mi abuelo, mi papá, que tendrá tiempo de hacerlo. Entonces nosotros como jóvenes, ¿cuándo entonces nos empezamos a involucrar? Entonces, eso que tú hiciste, ¿no? De ir, de conocer, de colectar esta tierra, ¿qué te ha dejado de él? ¿Qué te ha dejado a ti? ¿Y qué has mostrado también a nuestra sociedad o a la gente que ve tus obras, ¿no? A partir de esto? ¿Qué te dicen también ellos? Pues a mí me ha dejado algo muy importante, que es que desde fuera vean lo que sucede también en Unión, porque Unión también está en el Istmo, y pareciera que los problemas de desplazamiento o los problemas de territorio están en otras comunidades, pero pareciera que en Unión no. Y para mí fue muy importante nombrar lo que estaba pasando en el pueblo. Y algo que siempre he dejado muy claro es que jamás mi intención fue hacer artivismo. Yo no considero mi obra artivista, yo considero que es un lenguaje plástico que fui descubriendo en el recorrido en el que yo empecé a hacer esta investigación sobre el pigmento de tierra de la población, y que la defensa, pues ahí tienen la obra, ¿no? O sea, yo jamás, mi intención fue ser como defensora, porque creo que ya hay personas que están trabajando arduamente en eso, y lo respeto y lo valoro,
pero creo que este trabajo también bien podría ser un complemento, ¿no? de esta labor que también hacen otras personas, porque pues es dar voz a lo que sucede en la comunidad. ¿Y cómo lo recibieron? O sea, la gente que lo ve, ¿no? Porque imagino que tu obra es itinerante, va a diversos sitios, se ubica Unión Hidalgo. ¿Qué te dicen a partir de esto, no? ¿Cómo también clarificar eso que tú dices, ¿no? Que no es artivismo, pero finalmente estás mostrando también lo que sucede en un poblado, ¿no? Que es Unión Hidalgo. Pues me preguntan, me hacen muchísimas preguntas, ¿no? Como datos. ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Por qué? Y cómo vivimos aquí y cómo la sociedad lo ha tomado, y si aquí también hay conflictos internos, y pareciera que no, pero también hay conflictos en el tejido social a partir de que pasan estos movimientos sociales, y a la sociedad le interesa pues también conocer que en Unión Hidalgo existen, ¿no? Y existen problemas, o sea, también es muy bello, también es muy lindo, pero también hay que reconocer lo que está sucediendo aquí, porque si seguimos pensando que aquí no pasan ese tipo de cosas, tan fácil es que una parte de nuestro territorio nos los vayan quitando de poco en poco por ese desconocimiento que tenemos. Sí, exactamente, el romantizar, ¿no? Y el normalizar precisamente que aquí no ocurre nada y que todo es fiesta. Por ejemplo, en esta semana que hay muchas fiestas, y que decir, no, pues vamos porque va a haber alcohol, bebidas, botana, digo que es parte de nuestra cultura también, ¿no? De nosotros, pero también esta otra parte, ¿no? De que el territorio pues está en una lucha, y finalmente también de él no nombrarlo como algo que digas tú, ay, es que con esto que hago me estoy oponiendo, ¿no? Como tú bien lo decías. No, en realidad mi intención jamás ha sido satanizar todo lo que estas empresas han hecho en la población. Más bien es un poco de reflexionar, o sea, fue una reflexión personal, cómo a mí me estaba afectando, y me di cuenta que no solo era en mi persona, sino más bien es un sentir colectivo, ¿no? No soy la única persona que se da cuenta o que siente que a partir de estas imposiciones, pues cambia el sentido en el que podamos nosotros incluso relacionarnos, porque en un ambiente en donde todo era amor y paz, entonces existe ya un poco de hostilidad, porque hay grupos que sí y grupos que no, eso es muy evidente. Claro. Y entonces a partir de eso también quise hacer un poco como trabajar este tipo de piezas que a mí me permitieran entablar un diálogo entre la comunidad y la tierra y el territorio. Y fíjate que a raíz de eso, que muy claramente lo compartes ahorita, también me gustaría decirle a nuestras audiencias que tú estás dando, o sea, estás dejando también tu semilla con los niños y las niñas, ¿no? Porque recientemente estás impartiendo un taller, ¿no? Aquí en la Galería Gubilla. Eso también es importante decirlo, ¿no? Que si eres artista y estás aportando o dejando esto también para las niñas, ¿qué significa también que las niñas vean al arte como una opción también como de sobrevivencia, ¿no? De vida, pues eso que tú decías, hacerlo de manera profesional? Claro, yo creo que es muy importante enseñarles que está bien que no siempre seamos buenos en todas las cosas académicas de la escuela, y eso lo he visto con los niños, ¿no? Que quieren que el dibujo sea como en las matemáticas, o quieren que lo que vayan a pintar sea tan perfecto como un ejercicio de la escuela. Cuando estamos aquí, les digo que aquí no se califica nada, y que todos tenemos las mismas oportunidades y las mismas intenciones artísticas de poder realizar algo. Y eso ha permitido que el grupo que estamos formando exista una complicidad, pero al mismo tiempo una confianza, y que cada uno no tenga pena ni miedo de mostrar lo que hace, porque realmente eso es lo que ha pasado, ¿no? O sea, tú no eres bueno, tú no sabes, así no. Y creo que cada lenguaje uno lo tiene que ir descubriendo. Y es interesante porque hay muchas niñas, ahora hay más niñas que niños, y normalmente siempre eran muchos niños y pocas niñas, muy talentosas, que a lo mejor y no se dediquen a eso,
pero a lo mejor también lo vean como una opción después, porque son muy buenas realmente, ¿no? O sea, tienen un pensamiento creativo y de reflexión increíble. Y yo creo que también tiene que ver que sus papás también están como muy enfrascados en que sus hijos tienen como esta semilla del conocimiento artístico, y entonces eso les motiva también porque son tomadas en cuenta. No, y además eso que tú dices, ¿no? Justo ese punto quiero que resaltemos, ¿no? El hecho de que se vea el arte, porque apenas platicaba con Darío Elí, ¿no? Un joven que también expuso acá, y le decía a su papá, que también está estudiando arte, me decía, es que yo antes le decía, pues haz arte, pero dedícate a otra cosa que te dé como el dinero rápido y eso, ¿no? Pero después le entendí que no, que del arte, pues eso quiere él, ¿no? Y muchas veces estamos formados. Yo me acuerdo que en la preparatoria te decían, no es que el nivel competencia, ¿no? O sea, sobre todo las cantidades, ¿no? Que los 10, que los 9, el que tenía 7, pues no, pues ya era marginado. Hasta lo veíamos con los profesores, que aquí va la fila de 10, aquí la de 9 y ahí el montón, ¿no? Entonces, el que hoy sea otra idea, y eso que tú resaltas de que el arte también se puede vivir del arte, y además te hace, ante un mundo que todo es acelerado, que todo el mundo tiene ansiedad, depresión y está enfermo mentalmente también, ¿qué viene a rescatar el arte? ¿Cuál sería como ese mensaje de que le pudiéramos dar a nuestra población adulta, pero también a esas niñeces, ¿no? Que puedan ver el arte como esa opción de aprender y conocer y compartir. Pues yo creo que lo que nos puede dejar es pues esta reflexión personal, ¿no? Que uno puede tener, y también sensibilizarse, y sensibilizarse no solo con uno mismo, sino con el de al lado. Entender que si uno es bueno y el de al lado no, eso no significa que lo que esté haciendo esté mal. O sea, realmente lo que está sucediendo ahí es que cada uno tiene una forma distinta de reflexionar, de entender, de comprender incluso a lo que va a llegar aún. Yo creo que estos talleres son muy importantes desde que uno es pequeño, porque nos hace ver que a través de la pintura, a través del dibujo o de otras técnicas que podamos aprender en el taller, descubrimos. El descubrimiento es increíble. Cuando los niños llegan y descubren que con solo colores primarios haces una gran gama, es un descubrimiento. O sea, realmente los talleres son laboratorios, porque aprendemos como todo y es sorprendente. O sea, para mí es increíble ver la cara que me dan cuando están descubriendo algo nuevo. Te reflejas ahí. Sí, y yo hubiera querido a lo mejor tener esas oportunidades, ¿no? Pero también comprendo que eran otros tiempos y que la forma de enseñarnos pues fueron distintas. Y sí, justo cuando veo eso digo, justo eso es lo que yo hubiera esperado, ¿no? Pero también agradezco que la forma en cómo obtuve con mi educación pues no fue tan mala, pero a lo mejor sí me hubiera ayudado un poquito más en algunas cosas, de no ser tan dura conmigo misma en algunos momentos. Y sobre todo eso que decías, ¿no? De haber recorrido también administrativamente, sí, hacer como que otras cosas. Digo, se aprende, ¿no? Es parte de la experiencia, pero, o sea, el decir, era de este lado, no sí, de este lado, ¿no? Y no de este lado, y a lo mejor no hubiera tardado tanto en haber llegado, ¿no? Pero bueno, nunca es tarde. Creo que pues lo mencioné y lo vuelvo a mencionar, yo considero que me encuentro en una muy buena etapa artística de mucho crecimiento, de mucha reflexión, mucha introspección personal, y pues mucho de eso pues tiene que ver también con los temas que yo trabajo, ¿no? Y hacia esa pregunta voy, ¿no? ¿A qué te estás dedicando ahorita? ¿Estás planeando una nueva exposición? ¿Sobre qué temática? ¿Qué viene para Del, digamos, de abril a diciembre? Cuéntanos. Bueno, ahorita estoy terminando unas pinturas de pequeño formato. Dejé un poco la tierra, porque creo que a los proyectos hay que dejarlos también respirar un momento y ser y reflexionarlos, ¿no? Entonces retomé la pintura acrílica, un poco de algunos óleos, pero en realidad es más figurativo. O sea, lo de la tierra era muy abstracto,
y era como mucho el gesto pictórico, pero en estas pinturas que estoy realizando de pequeño formato son paisajes de la comunidad de Unión, como la vida cotidiana, y me interesa como realizar idea de la vida cotidiana, pero también de cómo nos han pegado estos sucesos de extractivismos en la comunidad, o estos sucesos que nos han impactado socialmente, ¿no? Como el terremoto, el sismo, y cómo aún hay casas que todavía pues ya no se recuperaron y se quedaron ahí. También el paisaje que podemos notar desde cualquier avenida cuando miramos hacia el norte, ¿no? Lo que se ve hasta el fondo pues son los parques eólicos y cómo convive ahora ese paisaje. Antes veíamos árboles, pero ahora ya vemos estas estructuras de hierro, ¿no? También me interesa hablar un poquito pues de la actividad que sucede en casa, ¿no? Tengo una pintura que es de mis favoritas y es un tendedero, pero en lugar de tender ropa tendemos el pescado, ¿no? O sea, es una actividad cotidiana que se realiza, pues cualquier persona lo realiza en la comunidad, sí. O sea, realmente. Entonces estas pinturas de pequeño formato buscan eso, ¿no? Como dialogar, visibilizar la vida cotidiana a partir de distintos sucesos que han marcado nuestra vida en el pueblo. No, y además eso, como lo decíamos, ¿no? A veces nosotros que vivimos acá, lo normalizamos, ¿no? Y cuando llega la gente te dice, ¿no? Como hablaba con el maestro Víctor, me decía, es que Unión Hidalgo es un museo si queremos verlo de manera cartográfica, porque tiene las calles súper alineadas, o sea, tú te paras de un lado y hasta si conoces el andar de la otra persona puedes distinguir, mira, ya viene tal, ¿no? O si ubicas el color de su auto, mira, esa persona está ahí, o sea, desde lejos, necesidad muchas veces de acercarte, ¿no? Entonces tenemos un museo que lo hemos andante, vivo, que lo desperdiciamos, porque lo vemos normal, ¿no? Porque estamos aquí todo el tiempo, que estamos caminando, y eso que tú decías, ¿no? Del tendedero de los peces, igual, ¿no? O sea, vemos, pues sí lo tienes, hasta te ríes, ¿no? O la carne, que hay gente que también cuelga, ¿no? Y creo que son episodios, o son momentos, o son vivencias, que la verdad te felicito que los muestres, ¿no? Porque quizá en otras ciudades no se vean, ¿no? Por ejemplo, apenas me decía mi mamá, ¿no? El hecho de que en San Blas las mujeres usan parte de su refajo, lo usan como un vestido, ¿no? Salen en las mañanas y ella dice que había visto a una señora acá y me decía, es que no me es cotidiano eso. Entonces le dije, mira, es que en San Blas ahí sí es una cotidianidad. Entonces, esos fenómenos de él, qué padre que tú los estés haciendo, ¿no? Pues parte también del archivo fotográfico del cual me guío, son algunas fotografías de los mismos ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, la pintura del Oxxo donde hay un niño con una carretilla es una fotografía del maestro Víctor. Yo lo único que hago es como interpretar o quitar cosas y abstraer. O sea, la fotografía estaba tomada de otra forma. Y a mí me pareció como un poco más interesante cambiar algunas ahí objetos y quedó de esa manera. ¿Podemos mostrarla? Sí, que la claro. tenemos aquí para que también nuestras audiencias puedan verla. Esta es la que Del voy a acercarla, es la que Del nos está diciendo, ¿no? Del Oxxo. Y es el único Oxxo que el pueblo tiene y también eso es algo de qué hablar, ¿no? O sea, ¿qué hace un Oxxo en una comunidad como Unión Hidalgo? Sí, exacto, habiendo tantos negocios pequeños, ¿no? Misceláneos. Sí, ¿no? ¿Qué hace un Oxxo aquí? Y luego este niño que vende flores con su abuela y yo supongo que iba pasando y el maestro vio la escena y tomó la foto, ¿no? Y también hay otra pintura, esa la tomé de un reportaje que alguien hizo un reportaje que tú hiciste, y usaron la foto de una persona de cuarto oscuro, me parece, es un mototaxi y atrás hay casas derribadas, pero también hay ventiladores eólicos y habla de cómo querían hacer la consulta del parque cuando no había ni siquiera las condiciones, ¿no?
Esa era la nota, la foto la guardé por muchos años y cuando empecé este proyecto dije, esta fotografía la tengo que pintar. Y también hice lo mismo, ¿no? Quité algunas cosas, acomodé, porque pues es una pintura de 20 por 20, la más grande creo que es de 30 por 30 y entonces pues tengo que acomodarlas de alguna manera que también tengan pues armonía. Hay otra pintura que es unos niños, bueno, son unos jóvenes que van en un armón en el tramo del barrio Cuetero. Y esa fotografía es de un amigo, de Alejandro Gómez. Él hace foto, pero como, yo creo que más bien como de pasatiempo y nunca se lo ha tomado como muy en serio y tiene fotos muy buenas. Y esa foto él la había compartido, la guardé también por mucho tiempo y cuando ya tuve la oportunidad dije, pues voy a hacer esto. Le quité algunas cosas y a mí lo que me interesa es como esta escena y también como el cambio del uso de suelo que va a pasar cuando ya esté habilitada la línea K, ¿no? O sea, habrá posibilidades de que todavía la gente en Armón se pueda trasladar, desplazar y hacer su actividad económica, que es la cacería. ¿O qué va a pasar después con esa actividad, no? O va a pasar lo mismo que le pasó a los cazadores que iban por esta zona norte y que ahora, como es propiedad privada, pues ya no hay acceso tan fácil, ¿no? Me interesa hablar un poquito de eso en estas pinturas y también me pareció importante darles como su propio estilo, ¿no? Entonces, de ahí vienen como estas pinturitas. ¿Y cuántas pretendes hacer? O sea, no sé cuántas ya llevas elaborando también. Son 12 piezas. En realidad es solo una pieza, es un ensamble de 12 piezas. Y llevo como 8 más o menos. O sea, me hacen falta algunas, pero por algunos problemas que había tenido ahí, detuve un poco la producción y estoy en eso todavía como retomando donde me había quedado, ¿no? Porque creo que también eso es muy importante, que este tipo de proyectos me permite a mí llevar como el tiempo, ¿no? De darme a mí el tiempo, pero también darle a la obra su tiempo. Y eso es importante porque a veces uno termina saturando, sobre todo cuando uno pinta cosas muy pequeñas, porque tiene que ir eligiendo, ¿no? Como que sí y que no. Pues Del, no sé si quieras comentarnos algo más de nuestras audiencias, de esto valioso que tú haces. ¿Vas a seguir dando talleres? ¿Cuánto dura ese taller? También si alguien todavía se puede inscribir o no. Digo, ¿y qué más puedes tú, como que qué otras ideas tienes para las niñeces o las juventudes de Unión Hidalgo? Bueno, los talleres hasta ahorita tenemos 2 tipos de talleres y la verdad es que cuando yo inicié a dar los talleres a las infancias, los hacía pues con la ayuda del maestro Víctor, que era quien ponía todo el material y yo solo venía y daba los talleres. Y ahora pues tuve la oportunidad, ¿no?, de ser tomada en cuenta por algunas dependencias y de elegir en dónde yo quiero darlos. Y pues claro, voy a elegir siempre Unión Hidalgo porque yo creo que también es la forma de devolverle, ¿no?, a la comunidad pues todos estos temas que a mí me dan para trabajar mi obra, ¿no?, mis proyectos personales. Entonces, pues ahora que ya hay como las condiciones, pues sí nos piden algunas cosas como que sean constantes los niños, que los que estén, ya sean los que tengan que llegar siempre. Pues las puertas siguen abiertas, pero aquí lo que se les pide es que sí sean constantes, no que vengan un día y luego ya no vengan 4 días, porque pues también se atrasan de lo que vamos aprendiendo porque estamos aprendiendo distintas técnicas. Pues está todos los sábados de 10 de la mañana hasta las 12 y pueden venir, es para niños de 6 a 12 años. Bueno, pues ya saben, ojalá, ¿no?, que siga siendo esta constancia. ¿Y va a durar hasta cuánto esto? Pues yo creo que hasta el año, ¿no? O sea, sí, diciembre, pues falta todavía varios meses. Faltan todavía varios meses. O sea, y además yo creo que es como tú lo decíamos, ¿no?, es una oportunidad también de descubrir qué tan talentoso eres en el arte. O quizá mucha gente dice, es que yo no sé ni dibujar, pero digo, ahí puedes explayarte, ¿no? Ya lo dijiste. Pues venimos a aprender también y creo que
lo padre de estos talleres es que todo se vuelve una comunidad de niños que entre ellos mismos se enseñan, ¿no? O sea, uno sabe hacer una cosa y el otro otra cosa y entonces le enseñan al otro y terminan haciendo una cosa en comunidad increíble. Y creo que esto es lo rico de este tipo de talleres, que a los niños les podamos enseñar, pues sí, técnicas, pero también el trabajo colaborativo. No, y además el tejer esas alianzas, ¿no? El que nos compartamos, el que la vida de adulta requerimos, porque hoy en día muchos son, pues, desafortunadamente individualistas, o no porque hayan querido, o sea, han sido creados así, por forma de la cotidianidad también. Pero eso que tú dices es rico, ¿no? El que los niños sepan que es importante ayudarse, porque el pedir ayuda muchas veces cuesta también, ¿no? Sí, sobre todo porque el camino del artista es muy solitario. Y yo lo he visto, pues, como mujer artista, ¿no? O sea, ¿cuántas aliadas puedo tener, por ejemplo? Ahorita, afortunadamente, pues sí tengo un grupo de amigas que son historiadoras, que son poetas, que también son artistas. Pero cuando estoy en el Istmo, o sea, hace algunos años pues sí sentía que trabajaba mucho como sola, pero pues las puertas se van abriendo, entonces ahora sí hay un grupo que puede sostenerme, ¿no? Que sostiene mi trabajo y que nos sostenemos porque existe la crítica y que me puedan decir, pero ¿por qué así? ¿O por qué de esta manera? ¿O por qué no lo pensaste distinto? Creo que eso es muy nutritivo en esta carrera de artista como mujer y como mujer del Istmo. No, y además contarnos también, ¿no? Si en dado caso sufrir algún tipo de discriminación por el hecho de ser mujer también, ¿no? Y ser mujer artista doblemente todavía. Claro, pues sí, como invitarnos a exposiciones donde pues la mayoría son hombres, ¿no? También comprendo que siempre hay más hombres artistas desde la historia del arte, pero creo que también han habido como estas oportunidades donde pues poco a poco vamos tocando puertas o se nos van abriendo las puertas y vamos llegando, ¿no? Y posicionarnos y situarnos en estos espacios son importantes porque eso también pues le da pues una validez importante a nuestra voz y a nuestra labor como artistas. Pues agradecerte, Del, agradecer de veras tu espacio, tu tiempo, sé que andas también en muchas cosas, tú ya nos lo contaste y bueno, pues esta fue tu historia, parte de tu historia para Yo Mujer. Yo te agradezco mucho el haber estado conmigo y bueno, pues ojalá ya pronto veamos culminada esta exposición y pues desearte lo mejor, ¿no? Gracias. Bueno, pues gracias amigas y amigos, esto fue Yo Mujer con Diana Mazo, nuestra invitada, la artista Gubiña del Alvarado. Gracias y muy buenas tardes.